de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se le acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal su semana? Qué bueno. Me alegra que sigamos reuniéndonos todos los domingos. Padre, el Evangelio de hoy es muy simple. Otra vez tratan de poner a prueba a Jesús. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué quieren hacer ver mal a Jesús? No lo entiendo, Padre Esteban. Pues lo quieren hacer quedar mal porque los fariseos no querían a Jesús, ¿verdad? No les gustaba lo que decía y entonces pues le quieren hacer trampas, ¿verdad? Eso no está bien. No porque alguien me caiga mal voy a estar haciendo trampas, ¿verdad? Hay que aprender a soportarnos, a querernos, a perdonarnos y no estar poniendo trampas. Eso es malo. Muy mal. Pero Jesús es muy inteligente y entonces les da una respuesta que no se esperan. Pero tengo algunas preguntitas, Padre, ¿me puede ayudar, por favor? Claro que sí. Mi primera pregunta es, los fariseos le dicen a Jesús que cuál es el mandamiento más grande de la ley y curiosamente lo hace un doctor de la ley. Pero, Padre, ¿por qué se les llamaba doctores? ¿Y a qué ley se refieren? ¿Y si había otros mandamientos? Un doctor de la ley, ¿verdad? Era en aquel tiempo una persona que se dedicaba a estudiar la Biblia, la escritura, ¿verdad? En aquel tiempo era un doctor, era aquel que se dedicaba a estudiarla y a explicarla, ¿verdad? A darle una interpretación. ¿Y cuál era la ley? Pues en primer lugar es la ley de Dios, ¿no? Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, pues ahí estaba su ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero además, en la época de Jesús, no solamente había 10 mandamientos. En la época de Jesús, ¿verdad? Había más de 620 mandamientos, ¿verdad? Fueron agregándole y agregándole y agregándole precisamente a la ley. Y entonces, pues viene este problema. Pregúntame, bueno, y de esos 620, ¿cuál es el más grande, no? ¿Cuál es el más importante? Pues hay tantos, ¿no? Entonces por eso van y le preguntan a Jesús, porque había muchísimos, ¿verdad? Muchísimos mandamientos en aquel tiempo. Entonces Jesús es muy inteligente y les contesta que él le amará a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero Padre Esteban, tengo otra duda. ¿Cómo es que podemos seguir ese mandamiento? ¿Cómo lo podemos cumplir? O sea, ¿cómo podemos amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Pues lo primero que dice Jesús es esto, ¿no? Lo más importante y lo más grande es amar a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Eso es lo más importante, porque toda la ley se cumpliría bien si amamos a Dios. El problema está que a veces nosotros no amamos a Dios, ¿verdad? Y entonces el mandamiento que nos está diciendo Jesús, hay que tener un lugar en nuestra vida para Dios, que Dios sea el que esté en nuestro corazón, que Dios esté en nuestra mente. El problema está que a veces no amamos a Dios porque en nuestra mente hay otras cosas que no son Dios, ¿verdad? En nuestra mente a veces está hacer maldades, en nuestra mente a veces está, ¿verdad? A ver cómo me desquito de tal persona. En nuestro corazón, ¿verdad? A veces estamos pensando cosas malas, ¿verdad? Que si hago trampa, que si le veo la cara,
que si soy flojo, ¿verdad? Y empezamos a dejar que otras cosas que no son Dios lleguen a nuestro corazón. Entonces Jesús dice, ojo, si queremos realmente amar a Dios, ¿qué necesitamos? Pues dejar que Dios esté en nuestro corazón, que Dios esté en nuestra mente, que Dios esté en nuestra vida, que Dios esté siempre con nosotros. Y entonces cuando yo digo, a ver, voy a quitar estos malos pensamientos, quiere decir que estás dejando que Dios entre en tu vida. Cuando dices, a ver, voy a dejar de estar de flojo, quiere decir que estás dejando que Dios entre en tu vida, ¿no? Quiere decir que tú vas transformando tu vida. Entonces un niño que quiera amar a Dios, ¿cómo lo va a hacer? Pues entonces quitando todo lo negativo, ¿verdad? Si un niño, por ejemplo, es medio peleonero, pues ¿qué tiene que hacer? A ver, voy a dejarme de estar peleando, ¿verdad? Si un niño, ¿verdad?, es medio enojón, ¿verdad? Voy a tratar de estar más contento, ¿verdad? Voy a tratar de llevarme mejor con los demás, ¿no? Si un niño es medio berrinchudo, ¿verdad? Pues dejar de ser berrinchudo, ¿verdad? Decir, a ver, voy a tratar de comprender más a mis papás. Ese está empezando a dejar que Dios entre en su vida porque está sacando lo malo para que llegue lo bueno. Y ese está amando a Dios. Todo, Padre, es muy sencillo. Entonces hay que dejar que todas las cosas buenas inunden nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras palabras, ¿verdad? Así es. Ya vieron, es muy sencillo, hay que ser buenos. Sí, voy a ser bueno, Padre, pero tengo otra duda. Ay, discúlpeme, Padre, pero este vikingo sigue aprendiendo. No le molesta si le pregunto. No, adelante. Dice que Jesús amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo logramos cumplir ese mandamiento, Padre? Entonces Jesús, fíjate, primero dijo que había que amar a Dios. Sí. Y ahora dice, pero el segundo es amar al prójimo como uno mismo, porque van unidos. Si yo amo a Dios, ¿cómo voy a demostrarle a los demás que amo a Dios? Pues yo le voy a demostrar a los demás que amo a Dios amando a mis hermanos, amando a los que me rodean. Porque hay gente que puede decir, yo amo mucho a Dios, pero todo el día me estoy peleando con mis amigos. Yo amo mucho a Dios, pero no obedezco a mis papás. Yo amo mucho a Dios, pero no ayudo en mi casa. Entonces eso no es amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, se tiene que ver reflejado como amando a los demás. Y entonces, si hace rato decíamos, hay que quitar nuestros berrinches, hay que quitar nuestras envidias, hay que quitar nuestras flojeras. Significa que lo quito para que yo ayude a los demás. Si quito mis flojeras para que Dios entre, significa que ya voy a ser más activo, ¿verdad? Que ya voy a estar ayudando en mi casa. Si quito mis berrinches, significa que ya no voy a estarle diciendo eso a mis papás, los voy a tratar mejor, ¿verdad? Si quito, ¿verdad?, mis enojos, pues entonces quiere decir que ya voy a estar de buena con los demás, voy a tratar mejor a mis amigos, a mis primos, a mis hermanos, a mis papás. Eso es lo importante. Entonces, por eso Jesús luego pone el segundo mandamiento, porque no se puede entender el amor a Dios si no tenemos el amor al prójimo, a los demás, ¿no? Que eso es muy importante. No, Padre Esteban, eso es muy cierto. Jesús tenía mucha razón. Si empezamos a cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes y acciones con nuestros hermanos, no solo va a estar en nuestra vida Dios, va a estar en la de todos los que toquemos con esas buenas acciones, ¿cierto? Así es. Y entonces yo sí quiero ponerme a la práctica, eso me gusta, porque entonces si yo amo a mi hermano y lo entiendo y lo comprendo y lo ayudo y lo escucho, él va a hacer lo mismo con su próximo, sea su mamá, sea su esposo, sea su esposa, sus hijos. Entonces es una cadena de amando. Eso me gusta. El amor de Jesús es inmenso, Padre Esteban. Así es. Pero tengo una ultimísima duda, Padre. Sí. Al final Jesús dice que estos dos mandamientos son el fundamento de la ley y la de los profetas. ¿Esto qué significa, Padre? Pues cuando en la Biblia, ¿verdad?, cuando Jesús dice la ley y los profetas, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo el Antiguo Testamento. Jesús da a entender que si tú amas a Dios y que si tú amas a tu prójimo, tú estás viviendo toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Todo lo que se había dicho en la antigüedad, en el fondo, ¿cómo lo resumimos? Amar a Dios y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. En otras palabras dice Jesús, si tú vives esto, tú cumples toda la ley. Si tú vives estos 2 mandamientos, tú cumples todo lo que los profetas dijeron. Podemos decir que estos 2 mandamientos entonces son como el resumen de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y si tú lo pones en práctica, quiere decir que entonces tú vas a vivir totalmente todo lo que Dios nos enseña en la Biblia. Por lo tanto, Jesús nos enseña no solo el mandamiento más importante, nos enseña el resumen de la Escritura. Si tú lo vives, estarás viviendo todo lo que la Escritura nos pide. No, Padre Esteban, eso es muy interesante. O sea, todo resumido en 2 cosas. Jesús sí que era inteligente. Esas 2 cosas, nada más cumplirlas, nos da el reino de Dios, ¿sí? Así es, cuando tú vives todo eso, no solamente resumes toda la Escritura, sino que estás empezando a vivir en tu vida el reino de Dios exactamente. Así vives ya. Padre Esteban, yo me voy a poner a practicarlo, pero yo les sugiero a todos ustedes y a todos los que nos ven en internet que se pongan a practicarlo. Acuérdense, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas actitudes y buenas acciones. Jesús no nos pide más, con nosotros mismos y con todos los que nos rodean. Ay, Padre Esteban, qué bonito el Evangelio de hoy. Muchísimas gracias por resolverme mis dudas. Claro que sí. Pórtense bien, todos, todos los que estamos aquí, todos los que nos ven en internet, y hagan sus oraciones, y por favor, chequen nuestro canal de YouTube. Allí, no aparte de salir yo, el Padre Esteban tiene unos temas muy interesantes que ver. ¿Cómo se llama nuestro canal, Padre? Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Suscríbanse y denle like o me gusta, y entonces nos vemos el próximo domingo. Gracias, Padre Esteban. De nada, cuídate. Adiós a todos. Sí, gracias. Junior, ¿a dónde vas? Ya sé que ya se terminó la misa, pero ¿a dónde vas? Ven acá, por favor. Oye, hijito, ¿qué hiciste? Nada, papá, yo no he hecho nada. Yo vi que te acercaste a la cámara. ¿Qué hiciste con la cámara del Padre Esteban? Solo me asomé a ver. Estaba en Facebook. Sí, hijito, pero tocaste un botón y hiciste que algunas cosas cambiaran, y eso no está bien. ¿Por qué haces travesuras? Hacer travesuras no está bien. ¿Que no entendiste la homilía del Padre Esteban? Sí, papá, pero no pensé que fuera para tanto. Hay que tener respeto por las personas, por nuestros prójimos, nuestros hermanos, incluso en las redes sociales. Eso no se hace y no quiero que lo vuelvas a hacer. Y quiero que le pidas una disculpa al Padre Esteban, pero que todos te oigan. Sí, papá, voy. Perdón, Padre Esteban, por meterme en su cámara. No lo volveré a hacer porque usted dice que tenemos que tener buenas actitudes con la gente. Y sobre todo, mi papá me acaba de decir que en las redes sociales también. Perdón, Padre Esteban. No lo vuelvo a hacer, papi, perdóname. Está bien, pórtate bien y todos pórtense bien. Acuérdense que las redes sociales no son un juego y hay que ser buenos también allí mismo. ¿Por qué? Porque es nuestra comunidad. Bueno, los dejo, nos vemos el próximo domingo. Y pórtate bien, Junior, y pórtense todos bien. Adiós.